Buenas tardes, bienvenidos a Viernes de Aguas. Mi nombre es Milagros Palomino Miranda, soy especialista de la Dirección de Gestión y Financiamiento de LOTAS. Hoy voy a compartir con ustedes el siguiente tema. BIM, Building Information Modeling, una metodología para proyectos en agua potable y saneamiento. A través de la historia se han dado diferentes revoluciones industriales, como la necesidad del ser humano en mejorar sus condiciones de vida, pero estas venían acompañadas de un temor a que dejen al hombre obsoleto en el quehacer de sus tareas diarias. Sin embargo, el transcurso del tiempo ha demostrado lo contrario. Es así que tenemos la primera revolución industrial, que se caracteriza por la mecanización y se da en los años 1700, para dar paso de la economía rural a la economía industrial. La mecanización de procesos productivos, la construcción del barco a vapor. Luego se da paso a la segunda revolución industrial en los años 1800, que se caracteriza por la invención de la electricidad. Es el complemento a la economía por la producción masiva de energía eléctrica y la producción en cadena como la de los automóviles. Luego se presenta la tercera revolución industrial en los años 1900 y se caracteriza por la informática, conocida por la revolución científico-técnica o la revolución de la inteligencia, el desarrollo de redes inteligentes. Para que hoy en día podamos vivir la revolución industrial, que se caracteriza por la digitalización y se le conoce más como la revolución 4.0, que va desde la tercera, donde se presenta la informática, hasta la automatización de máquinas y procesos, ¿no? El Internet de las cosas, sistemas de dispositivos interrelacionados entre sí, y las industrias inteligentes, por ejemplo, como las fábricas, con la capacidad de predecir, planear, controlar y producir, lo que genera mayor valor en la cadena de funcionamiento. Es importante, ahora yo voy a compartir con ustedes sobre BIM como una metodología en la industria de la construcción en el rubro de agua potable y saneamiento desde la mirada de LOTAS. Pero quiero mostrar esta imagen, que es la imagen del planeta, que nos permite ver dónde estamos parados y darnos cuenta que ya no hay más fronteras, que todos vivimos la misma incertidumbre por la pandemia que atravesamos, pero con el objetivo claro de que sí podemos hacer frente a todo lo que va cambiando de forma vertiginosa. ¿De qué vamos a hablar hoy, entonces? Vamos a aprender qué es BIM, ¿correcto? Vamos a ver cómo nace BIM, vamos a ver los niveles de adopción BIM, las dimensiones de BIM, qué son los LOT en BIM, usos de BIM, ventajas de implantación de BIM, BIM en el mundo hoy, implantación de BIM en el Perú, y para terminar, OTAS y la mirada con BIM. Entonces, ¿qué es BIM? Por sus siglas en inglés significan Building Information Modeling, que es el modelado de la información de la construcción. BIM es una metodología, ¿no?, que hace uso de tecnologías y estándares que agilizan y facilitan la toma de decisiones y permiten el ahorro de recursos de los proyectos de infraestructura durante cualquier etapa del ciclo del proyecto del mismo. Mediante la utilización de los sistemas y aplicaciones de tecnología de la información, con base a un trabajo colaborativo empleando modelos virtuales en tiempo real. Entonces, ¿qué realmente significa BIM? BIM es una metodología de trabajo que nos permite ordenar a quienes, a las personas, a los procesos y a las herramientas. Estas herramientas son los software que nosotros podemos tener, por ejemplo, que se usan en el mercado. Comúnmente, y uno de los mayores usados es Revit, por ejemplo, Navisworks, InfraWorks, que nos permiten darle forma a este proceso de modo colaborativo y trazable, es decir, a lo largo del ciclo del proyecto. Entonces, ¿qué no es BIM? No es solo un software, no es solo una herramienta, sino es una metodología, ¿correcto?, que nos permite trabajar de forma ordenada, como hemos dicho, donde interactúan
todos los involucrados en una plataforma colaborativa y se imitan procesos reales. ¿Cómo nace BIM? Esta metodología supone la evolución del CAD, imitando el trabajo tradicional a lápiz y papel en 2 dimensiones, es decir, en 2D, usando elementos sencillos como líneas, polilíneas, tramas, sombreados o textos. Como resultado, el CAD genera, y aún lo sigue haciendo, una serie de planos digitales que después se pueden imprimir en un papel a diferentes escalas de acuerdo a los requerimientos y las necesidades. Luego decidieron pasar a una aplicación BIM que, a diferencia de un plano 2D, se imita un proceso real de la construcción. Nosotros podemos visualizar ahora este modelo 3D que, a diferencia del anterior, nos permite tener claros los elementos que componen nuestro proyecto. Podemos visualizar cada componente, por ejemplo, los techos, las columnas, los vanos. Entonces se visualiza de manera inmediata el modelo que podemos conocer. Hay muchos detractores que prefieren esperar el momento adecuado. La realidad es de que trabajar en BIM hoy supone una ventaja competitiva y una madurez mayor en la metodología. Ahora vamos a pasar a ver un video que nos permite visualizar este modelo 3D renderizado. Podemos visualizar aquí, por ejemplo, este modelo en 3D que le podemos dar movimiento a través de los software. Le agradecemos esta información a la Dirección de Operaciones que ya está trabajando. Esta visualización pertenece al pozo de la EPS Mapavix de Cajuca. Ahora vamos a compartir sobre los niveles de adopción BIM, ¿correcto? Hablo de una cuña BIM llamada así por una forma particular que toma y ahora la vamos a mostrar. Primero tenemos el nivel BIM 0. Lo podríamos llamar nivel CAD. Se trabajan aplicaciones CAD tanto para la definición de la geometría como para la generación de planos y la documentación. Es el nivel no BIM de todos aquellos que no han empezado a iniciarse en esta metodología. El nivel 1, en este nivel ya somos capaces de generar la geometría de la construcción mediante software BIM, pero que se utilizan planos o elementos externos a BIM para producir toda la documentación, pero toda la información no se extrae todavía de un modelo BIM. En el nivel 1 hay poca o ninguna colaboración, es decir, no se trabaja de forma conjunta con todos los especialistas. No se enlazan las diferentes disciplinas entre sí, ni se exploran las ventajas de coordinación que supone tener la definición tridimensional del proyecto. En este nivel es en el que muchos profesionales se encuentran actualmente. Luego vamos a pasar a un nivel 2. No solo se genera la construcción mediante BIM, sino que también la documentación se extrae desde el propio modelo. No es documentación CAD independiente y estática, sino que está integrada y es dinámica, consistente con la evolución de todo el proyecto, es decir, en todo su ciclo de vida. Hay niveles de colaboración que se entrelazan en esta etapa, las diferentes disciplinas, de manera que es posible separar entre varios modelos, la arquitectura, la estructura, las instalaciones y demás consideraciones. Hacer el análisis de interferencias entre ellos, por ejemplo. En este nivel se utilizan planes de ejecución BIM, que en inglés serían VIP. En el nivel 3 llegamos al objetivo final. Probablemente su concepto o características vayan evolucionando conforme nosotros mismos vamos avanzando. Es la colaboración absoluta de todos los agentes, con modelos integrados y accesibles, desde cualquier parte, en formatos abiertos que no dependan de programas específicos y eliminando la posibilidad de conflictos al trabajar en tiempo real. Los niveles BIM, como podemos ver, son una hoja de ruta que marcan un camino que nosotros debemos seguir dentro del ámbito BIM.
Si ustedes se encuentran ahora en el nivel 0 o en el nivel 1, los animo a que sigan avanzando al nivel 2, pues la parte más difícil del trabajo ya está hecha y el siguiente escalón aporta mucho más ventajas, no solamente a nivel de información, sino de posición estratégica dentro de cada uno de nuestros sectores. Ahora vamos a hablar sobre las dimensiones de BIM. Si nunca antes habían oído hablar de dimensiones BIM, les sugiero que presten mucha atención. Cuando hablamos de una, dos o tres dimensiones, no es difícil imaginar una línea, un plano o un cubo. Pero, ¿qué ocurriría si les dijera que en BIM podemos hablar de hasta 7 o 10 dimensiones? Es posible que suene raro, pero vamos a conocer las dimensiones o los niveles de las capas de información que se le van añadiendo o sumando a nuestro modelo BIM. La dimensión 1D, que podría ser lineal, en realidad se considera como un concepto, la intención de diseño. No tiene por qué ser necesariamente una línea, puede tratarse de un diseño conceptual en 3 dimensiones. Si pensamos en capas de información que llevaría este diseño, veremos que no hay prácticamente nada más allá que conceptos iniciales. Pero, ¿qué pasaría ahora cuando pensamos en una dimensión 2D? Es la metodología tradicional, donde nosotros tenemos diseños basados en planos que pueden ser de arquitectura, estructuras, de instalaciones, pero que existen algunos inconvenientes respecto a esta dimensión 2D. Hay una inadecuada interpretación de planos, la información está incompleta, las discrepancias e inconsistencias pueden presentarse, existe duplicidad de tareas, hay demoras e incremento de costos. Este es el plano de una planta de tratamiento que ahora lo estamos viendo en 2D. Es posible que muchos entendamos y tal vez algunos no, y debemos de tomar un tiempo adicional para tratar de ver de qué se trata este diseño, qué es lo que nos quiere mostrar. Ahora pasamos a comentar el modelo 3D, que sería la representación gráfica de un volumen para tener una mejor visualización y comprensión de un proyecto. Es la identificación mucho más clara de los componentes. La dimensión 3D habla de la generación de la geometría detallada de la construcción, con una primera capa de información, la necesaria para definir cada componente y generar los planos necesarios para un proyecto. Como ejemplo de esta información pueden ser los componentes de muros y las codificaciones de los materiales. En este nivel BIM podemos además obtener la base de un renderizado o una animación. Para que luego lleguemos ahora a la planificación BIM 4D. ¿Qué significa? Esta dimensión 4D hace referencia al tiempo. Recordemos que un proyecto es solo una primera parte del proceso que va a seguir un edificio en construcción y que el siguiente paso sería la ejecución física, una construcción muy marcada por fases y tareas que deben sucederse en un orden concreto para garantizar el éxito. Cuando hablamos de BIM 4D, hablamos de la planificación en tiempo y actividades, al estilo de los diagramas Gantt. Además, si conseguimos vincular el modelo 3D de nuestro modelo BIM con un plan de ejecución, podemos hacer simulaciones de construcción y consultar interferencias entre otros elementos e incluso analizar alternativas de forma mucho más visual y práctica. BIM 4D, en definitiva, no es una invención nueva, es la planificación de obra efectiva utilizando BIM como soporte base. Ahora vamos a hablar de la planificación BIM 5D. Aquí ya entra en juego la parte económica. Como vemos, la planificación 5D sería nuestro modelo 3D al que le sumamos el tiempo y le sumamos el costo. 5D está cerca de la estimación de los costos de un proyecto y de los presupuestos. Vincula de forma efectiva un modelo 3D BIM a una serie de partidas y costos que permiten una actualización en tiempo real del precio estimado de un proyecto completo, lo cual en sí mismo ya supone un ahorro de tiempo y de recursos, además de eliminar los errores derivados de
calcular de forma manual cada interacción del proyecto. Ahora pasamos a hablar de la planificación BIM 6D, que se acerca de la sostenibilidad. Sería nuestro modelo 3D al que se le suma el tiempo, el costo y la sostenibilidad. ¿Qué se refiere? Es un uso todavía que ahora está en estudio porque falta normativa en los procesos globales y estandarizados, pero no por ello es menos interesante. Esta capa de información permite ejecutar simulaciones energéticas y de rendimiento en los edificios con el objeto de prever su comportamiento durante todo el ciclo de vida. Con relación a la planificación BIM 7D, tenemos que es nuestro modelo 7D al que le sumamos el tiempo, el costo, la sostenibilidad y la gestión de operación. Aquí podemos visualizar todo el ciclo de vida de un proyecto y trata del mantenimiento y la gestión del activo inmobiliario, que en el caso de saneamiento serían las unidades productoras de los sistemas de agua potable, sistemas de alcantarillado y las plantas de tratamiento de agua residual dentro del ámbito urbano. Aquí entran en juego todos los componentes de la construcción, los protocolos de operación y mantenimiento, tanto preventivos como los correctivos, que deben llevarse a cabo durante toda la vida útil del proyecto. Sin embargo, habíamos comentado al inicio de que existen otras dimensiones, pues no acaban acá. Hay varias propuestas para llegar a un 8D, a un 9D e incluso a un 10D. Algunas de ellas ya hablan de seguridad y salud como 8D en Lean Construction, como 9D de construcción digital o como 10D. ¿Quién sabe cuántas capas más de información seguiremos consiguiendo e ir colocando en nuestro modelo BIM? Pero no cabe duda que estamos presenciando un proceso vivo que es muy interesante en la construcción y al que nosotros debemos estar preparados para asumir los retos. Ahora vamos a hablar sobre LOT. ¿Qué son los LOT en BIM? Es un concepto que va estrechamente ligado a esta metodología, que significa el nivel de desarrollo o el nivel de detalle del modelo virtual. Este concepto se formuló la primera vez a nivel internacional en 2008 por el Instituto Americano de Arquitectura y el objetivo ha sido la cuantificación de la información insertada dentro de un modelo en función a las fases del proyecto en la que se puede encontrar. No obstante, es importante recalcar que no existe una correlación oficial entre las fases del proyecto y LOT o nivel de desarrollo. Es un paralelismo, en realidad, para facilitar la comprensión. De forma general, los diferentes niveles de desarrollo se enumeran por centenas y van desde 100 hasta 500, como vemos en el siguiente gráfico. El LOT 100 correspondería a la etapa de prediseño. Es un diseño conceptual que aportará el punto de partida para crear el proyecto. No es necesaria una definición geométrica precisa. LOT 200 aporta una visión general con magnitudes en la que los elementos poseen una definición geométrica aproximada en tamaño, forma, ubicación y orientación. Con el LOT 300 ya definimos gráficamente el elemento, especificando de forma precisa cantidades, tamaño, forma, ubicación, y esta información permite generar los documentos convencionales necesarios para un proyecto, toda la normativa, la justificación técnica, además del presupuesto estimado de ejecución y la programación inicial por unidades de obra. LOT 350 es un caso especial, ya que no sigue la regla de sumar de 100 en 100. Es equivalente a LOT 300, pero incorpora nuevas disciplinas que necesitan de una mayor definición. Por ejemplo, en el caso de estructuras, nos permitirá saber las armaduras necesarias y la distribución de estas dentro del pilar. LOT 400 nos permite tener elementos con información precisa de fabricación, montaje, ensamblaje y detalles. En LOT 500, los elementos están definidos en detalle tanto a nivel geométrico como de información, posición, el sistema constructivo, uso, montaje, dimensiones, etc.
Puede incluir información sobre el estado actual, las especificaciones, aprobaciones de productos, así como el uso y mantenimiento. En este punto es importante que hagamos dos reflexiones. La primera es, ¿necesitamos el mismo nivel de desarrollo para todos los elementos de un proyecto? Por ejemplo, el mobiliario de un proyecto que se pone a nivel testimonial o un pavimento que probablemente con su espesor correcto y clasificación puede que sea totalmente suficiente. Aquí se ve claramente que no todos los elementos de un proyecto necesitan llegar al mismo nivel de desarrollo. Por tanto, no es correcto pedir un modelo LOT 300. Hay que especificar qué LOT o nivel de detalle es necesario para cada categoría. Y luego, ¿qué sucede si para detallar geométricamente un elemento no necesito más que un LOT 300? Pensemos, por ejemplo, en una tubería o un conjunto de instalaciones. ¿Hasta dónde voy a llegar con la definición geométrica? Y si ese es el caso, ¿cómo avanzo en la parte que trata la información y especificaciones que se requieren para llegar al LOT 500? Para dar respuesta a este punto, se puede desdoblar el LOT en dos partes. La geometría, que se llamará nivel de geometría LOT, como podemos ver en la parte superior del gráfico, y la parte de información, que sería LOI, que analiza la cantidad de información insertada en el modelo, lo que se refleja en la parte inferior de este gráfico. Ahora vamos a hablar sobre los usos de BIM. Ya hemos conocido un poco de qué se trata y cómo podemos usar. BIM va más allá de un modelo 3D. Podríamos decir que es un método multidimensional que abarca todas las fases de ciclo de inversión de una edificación o de una construcción y está gestionando básicamente dos resultados. El primero es la documentación requerida. Se pueden realizar cortes en diferentes partes de nuestro modelo, verticales, horizontales, para llevarlos a planos que cada vez que una parte del modelo se modifica, automáticamente todo se actualiza, monitoreando de forma inteligente nuestro modelo. También es importante porque vamos a obtener una base de datos para tener cantidades, dimensiones, especificaciones, marcas, precios, ubicaciones, geoposiciones, componentes diferentes. Y si se realiza una modificación al modelo, la tabla se actualiza automáticamente. Ok, un segundo producto es la toma de decisiones oportuna. Y para esto nos va a ayudar la curva de McLean. En el eje horizontal podemos distinguir el ciclo de vida del proyecto, desde la fase de diseño, pasando por la construcción para finalizar en la operación y mantenimiento. En el eje vertical se muestra el esfuerzo, el costo y el efecto. La línea verde, que es la línea número 1, representa cuáles son los problemas que trae una mala decisión de acuerdo a en qué etapa del proyecto se genera. Es decir, si yo tengo un problema o una mala decisión al principio, el costo es altísimo. Pero sin embargo, si me equivoco después, el costo es menor. La línea roja o la línea número 2, que va hacia la derecha, tiene una tendencia ascendente. Representa el costo de arreglar el problema de acuerdo a en qué etapa me doy cuenta de que este problema existe. Si me doy cuenta al principio, el costo de arreglarlo es bajo, pero si identifico el problema tarde, el costo será altísimo. La línea amarilla, la línea número 3, representa la forma habitual y los tiempos habituales en los que con las herramientas que conocemos hasta hoy se toman las decisiones. La línea azul o número 4 es lo que está proponiendo actualmente BIM, generar un modelo donde se puedan ensayar las cosas y donde las decisiones se tomen antes y no después. Ahora vamos a hablar de las ventajas de implantación de BIM. Existen varias, pero para mencionar algunas, tenemos el ahorro que se da en el tiempo y en costos, facilita la toma temprana de decisiones, maximiza la eficiencia en todas las fases del ciclo del proyecto, gestiona de forma integral las inversiones.
Hay una mayor flexibilidad en la modificación de proyectos, incrementa la calidad de los proyectos, mejora el análisis y la gestión de los riesgos. Hay un menor impacto ambiental y una reducción de costos energéticos. Gestiona el proceso de construcción real, pero de forma virtual y anticipada. Se trabaja en un entorno colaborativo, es decir, esto evita realizar retrabajos. Hay una mayor transparencia en la gestión e información de los recursos y genera un banco común de información compatible con la normativa. ¿Cómo está el panorama de BIM en la actualidad? En América del Norte, el uso de BIM no es obligatorio, pero es un estándar entre los profesionales y las empresas del sector construcción. El principal problema de Estados Unidos para la estandarización legislativa es la diferencia de criterios entre los distintos miembros de los estados y la separación de poderes en entes gubernamentales diferentes que junto a asociaciones sin ánimos de lucro han sacado sus propias guías y estándares particulares. En Canadá ocurre de forma similar lo que pasa en Estados Unidos. En América del Sur se han generado una serie de estrategias muy interesantes a nivel estatal para estandarizar el uso de BIM. En Argentina se presentó en 2019 la iniciativa gubernamental con el objetivo de hacer obligatorio el uso de BIM a partir del 2019. En Brasil se creó el Comité Estratégico de Implementación BIM en el 2017 con el objeto de hacer obligatorio el uso de BIM a partir del presente año. En Chile se han aprobado sus respectivos planes BIM con una implantación progresiva hasta el 2030. En el continente europeo, los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Suecia, son referente de la implantación temprana de BIM. Llevan años usándolo de forma natural en sus proyectos y generando guías de uso que el resto de países copian y adoptan. Finlandia y Dinamarca desde el 2017, Noruega desde el 2010, Suecia desde el 2015 son pioneros. Reino Unido sigue siendo el estándar en el que se buscan las referencias. Reino Unido es, de hecho, el país en el que todos miran como un espejo y se reflejan para ver lo que se debe replicar. Desde el 2016, por mandato gubernamental, es obligatorio el uso de BIM a nivel 2. En Alemania se marcó en el año 2020 como la clave para exigir el uso obligatorio de BIM en los proyectos públicos. En España ya se puede exigir el uso BIM como parte de las administraciones públicas. En África ya se cuenta con una asociación panafricana que representa en gran parte a los diferentes países del continente, llamada BIM África, que está impulsando y regulando el uso de BIM mediante diferentes acciones, con el objeto puesto en una estandarización para el 2025. Si damos una mirada hacia Asia, nos encontramos con países como Singapur desde el 2015 y Corea del Sur desde el 2016, que utilizan BIM de forma obligatoria. Otros países como China no exigen BIM, pero sí recomiendan el uso. De hecho, en los últimos grandes proyectos del gigante asiático se ha utilizado BIM. Disneyland en Shanghái, el Media Center de Pekín o la Torre de Shanghái, que es el segundo edificio más alto del mundo. Pasamos a Oceanía. El país más importante es Australia. Desde el 2010 es uno de los países donde más en auge está el BIM. Sigue de cerca la evolución del Reino Unido. Tienen la formación de BIM en las principales universidades. En definitiva, BIM está en expansión imparable. Es ya un estándar dentro del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, y será obligado su uso en las obras públicas en un marco de pocos años, prácticamente en cualquier país del mundo. Luego de haber dado una mirada al mundo de cómo se encuentra BIM en desarrollo, vamos a mirar hacia el Perú. ¿Cómo es la implantación de BIM en el Perú? Quiero comentarles de que no hace mucho, el 28 de julio de 2019, en el Diario Oficial El Peruano, se ha publicado el Decreto Supremo 237-2019, donde aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
Este plan contempla 9 objetivos prioritarios en los diferentes sectores de gobierno nacional. El objetivo prioritario 1 se trata sobre infraestructura y la entidad conductora es el Ministerio de Economía y Finanzas. Este objetivo prioritario número 1 sobre infraestructura tiene la meta de dotar al país de infraestructura económica y social de calidad y contiene 6 medidas de política. Y como podemos ver, la medida número 2 es sobre Plan BIM. Dentro de este plan de competitividad y productividad ya se han definido hitos que deben lograrse en el periodo de corto, mediano y largo plazo. Estos son los siguientes. El primer hito es el proyecto de decreto supremo que regula BIM en el 2019, septiembre, el plan de implementación y la hoja de ruta del plan BIM. Ya sabemos cuál es la hoja de ruta. A julio de este año, es decir, en unos pocos meses, ya se debe de tener los estándares y requerimientos de BIM elaborados. Van a haber proyectos pilotos aplicando la metodología BIM. La estrategia de formación de capital humano para el uso de la metodología ya está iniciada y es lo más importante. Para julio del 2025, el BIM aplicado será ya en proyectos a nivel de gobierno nacional, gobierno regional, en tipologías seleccionadas. Habrá un marco regulatorio para la aplicación de BIM en el sector público y una plataforma tecnológica habilitante para sectores priorizados del gobierno nacional. A partir del julio del 2025 y en adelante, ya se dará la obligatoriedad del uso de la metodología BIM en el sector público, a través de una plataforma tecnológica en todo el área. La jerarquía del marco técnico de BIM en el Perú. Primero se tienen las normas y estándares técnicos nacionales. La norma técnico peruana, que es la ISO 19650, que es una norma internacional de gestión de información que a lo largo de todo el ciclo de vida de un activo utiliza el modelo de la información para la edificación. Está basada en 2 partes. La primera es la organización y la digitalización de la información relativa a trabajos de edificación e ingeniería, incluyendo BIM. Y la segunda es la organización y digitalización de la información relativa de trabajos de edificación e ingeniería, que también incluyen BIM en la fase de producción de activos. Luego, se van a considerar guías técnicas y especificaciones. La Guía Nacional BIM, parte 1, la Guía Nacional BIM, parte 2 y la parte 3. La Guía Técnica de BIM en Edificaciones y la Guía Técnica BIM para Infraestructura. Habrán las especificaciones sectoriales según corresponda. Luego están las plantillas y otros recursos de apoyo. Habrán requisitos de información de organización, de activos, de proyectos, intercambio de información, el plan de ejecución BIM. Habrá una matriz de responsabilidades, evaluación de capacidades y competencias. Y ahora vemos InviérteP y BIM. Sabemos que nosotros a nivel de Estado nos manejamos bajo el sistema del InviérteP para que están relacionados a los proyectos de inversión pública y a la CIOA. Aquí nosotros vemos el ciclo de inversión de un proyecto, ¿correcto? Que primero empieza con la programación multianual de inversiones, el PMI, para luego pasar a la etapa de formulación y evaluación, a la ejecución y al funcionamiento. Todo este ciclo del proyecto debe ser adoptado por un proyecto de inversión pública o PIB. Sin embargo, las CIOAR no necesariamente pasan por todo el ciclo del proyecto, puesto que estas se plantean y se aprueban y luego se ejecutan. Ahora, si nosotros vemos en paralelo BIM, vemos de que el encaje que existe es preciso, pues cumple con el ciclo que nosotros manejamos dentro del InviérteP. Tenemos la etapa de diseño, la etapa de construcción, la etapa de operación y mantenimiento. ¿Y cuál es la idea? De que dentro de los proyectos de inversión pública nosotros adoptemos esta metodología utilizando todas las herramientas que nos permitan optimizar los recursos, mejorar los tiempos
y obtener la transparencia de la información y los recursos. Y si llegamos ahora a OTAS, que es el organismo técnico de la Administración de Servicios de Saneamiento que pertenece al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Nosotros vemos en este mapa de que existen empresas bajo el régimen de apoyo transitorio, que otras tienen, son 20 empresas, 19 EPS y la unidad ejecutora de Tumbes. Todas ellas reciben la asistencia técnica permanente de OTAS en los diferentes niveles o en las diferentes etapas del ciclo del proyecto. Y ahora no va a ser la excepción. OTAS está asumiendo también el reto de tomar la metodología BIM para la formulación de sus proyectos, la ejecución de los mismos y hacer el seguimiento que corresponda. En este otro mapa vemos que está el resto de las empresas prestadoras de servicio, que son empresas no RAT. En este caso son 29 empresas. Y OTAS también, a través de la asistencia técnica que le corresponde brindar, podrá dar el soporte para que esta transición de un modelo 2D pase a un 3D de forma óptima, teniendo en cuenta el capital humano como el principal recurso para este cambio. No es la tecnología, recordemos de que la tecnología es un soporte. Lo más importante es que las personas tomemos la decisión del cambio para pasar a otro nivel. Acá podemos visualizar un modelo 3D y también le agradecemos a la Dirección de Operaciones por facilitar esta información. Vamos a poder visualizar, vemos acá una vía pública, vemos la lotización y vamos a poder ahora evidenciar el sistema de redes que se encuentra por debajo de esta vía. Muchas veces podemos tener en cuenta que BIM puede ser solo para edificaciones, para lo que se ve, pero en realidad no, puede ir mucho más allá. Y nosotros desde el área de saneamiento tenemos el reto de gestionar el proyecto en todo el ciclo de su vida útil con este modelo. Acá podemos visualizar las redes de agua, las redes de alcantarillado, aquí vemos una tapa de buzón, y esto se va conectando y se va incluyendo a todo el modelo, a todo el entorno, no solamente a nivel de un plano, sino a un nivel 3D. Entre más colaboración se tenga, mayor será el nivel de implementación BIM. Para ello requeriremos de la estandarización, ya que de esta forma nos facilitará tener mejor los procesos y habrán más beneficios en la utilización de la metodología que está revolucionando el sector. Si no cogemos el tren ahora, tendremos que cogerlo cuando ya haya arrancado y tenga más velocidad, y eso es mucho más difícil. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Estaré gustosa de compartir con ustedes sobre el tema.
Bueno, agradezco mucho vuestra audiencia. Espero que el tema haya sido de vuestro interés y estaríamos gustosos siempre de compartir con ustedes otros temas todos los viernes de Aguas. No se olviden de conectarse a la página y de seguirnos. Muchas gracias.